Con el invitado de hoy veníamos mandándonos mensajes en relación a diferentes eventos de diseño, pero no nos conocíamos. Y tener una entrevista es siempre una manera de conocernos, o por lo menos de que ustedes, las escuchas de este pod, y yo conozcamos el trabajo del otro. Y también me da esta posibilidad genial, que es la de poder preguntar y estar atenta a lo que no entiendo. Entrevistar y aprender en movimiento, sin tener que estar sentado frente a pantallas, es una pasión que compartimos con muchos de ustedes. Suspendemos por un momento nuestras perspectivas y nuestras propias ganas de contar para ver el mundo a través de las voces de otras personas y avivar esa idea de que otras voces nos ayudan a reflexionar sobre nuestra propia práctica de diseño. En eso estamos. Edward Bermúdez Macías es un profesor de diseño en México que investiga en la intersección de la tecnología y la filosofía. Hablamos de un proyecto con productores de café y de otro para la Agencia Espacial Mexicana. Edward nos contó cómo usan algunos de sus cursos como una manera de investigar en nuevos ámbitos, como la inteligencia artificial, y su mirada sobre la educación en diseño de hoy. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Pues yo soy Edward Bermúdez y básicamente soy una persona interesada en entender cómo el diseño se practica y cómo esto influye en nuestras vidas. Y de esa manera pues me ha tocado fungir ahora como académico y como investigador en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. ¿Y qué estudiaste, en principio? En principio estudié diseño gráfico en la Universidad Nacional de Colombia, ahí nací. Y terminé viniendo a México a estudiar un posgrado en diseño y nuevas tecnologías. Todavía se le decía nuevas tecnologías a principios de este siglo. Y terminé luego haciendo una maestría también en diseño y tecnología. Y lo último que me atreví a estudiar fue un doctorado con la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro, donde al contrario de todas estas cuestiones tecnológicas y si se quiere un poco más tecnooptimistas propias de este principio de siglo, ya terminé optando por una visión mucho más crítica. O sea que sos como muy latinoamericano, ¿no? Como un poco colombiano, mexicano y brasilero. Todo. Mucho. Me tocó ser muy latinoamericano y me da mucho gusto también en estos tiempos tan extraños, ¿no? Poder, pues un poco hablar de eso, ¿no? De cómo me ha influenciado muchísimo lo latinoamericano y el reconocer en otros países, pues lo que traigo por nacimiento también. Una cosa que me llamó la atención es que la tesis de doctorado en Brasil la pudiste hacer en castellano. ¿Eso es normal? Sí, fue un programa un poco así, digamos, especial, donde teníamos la oportunidad de que los profesores vinieran a México durante algunas temporadas y nosotros viajáramos a hacer algunos cursos intensivos allá. Y entonces ambos, tanto profesores como alumnos, nos tuvimos que un poco así aprender el idioma del otro y pues terminamos como tú colocas en tu podcast, ¿no? Hablando mucho portuñol. Perfecto. Y en la tesis, vos decís que sos un poco crítico con la tecnología. ¿Qué es lo que estabas investigando? Empecé viendo cuestiones relacionadas con la enseñanza de la tecnología en el diseño y me enfoqué muchísimo en la cuestión de los conceptos de tecnología. Y eso un poco yo creo que me dio la oportunidad de ir descubriendo que hay muchísimas definiciones de tecnología y que la filosofía de la tecnología incluso está mucho más desarrollada que la filosofía propia del diseño. ¿Qué Y sería la entre filosofía de la tecnología? hablamos de cosas como un poco así, ¿no? Cuestionarnos sobre la neutralidad de la tecnología, ¿no? Una cosa muy en boga ahorita con la inteligencia artificial. Se cuestionan también muchas cuestiones del origen, ¿no? De estos términos tecnológicos, a qué nos referimos con ello. Y en esa gran diversidad de posibles acepciones de tecnología, también encontré que hay mucha similitud con el diseño. Tenemos muchísimas acepciones de diseño. Y entonces ahí también me di cuenta que había la posibilidad de que en algunos momentos diseño y tecnología prácticamente son lo mismo. Ok, pero ¿qué quiere decir esto de tener una visión crítica con respecto? Porque vos, o sea, hiciste tu investigación entendiendo cómo se enseña tecnología a diseñadores. ¿Cuál sería la crítica?
¿Qué hacemos mal? La crítica, concretamente en la enseñanza, un poco así lo que concluye esta tesis es que enseñamos bastante de la técnica, mas no enseñamos sobre la tecnología, como este concepto amplio, abstracto, ¿no? Y por lo tanto también no nos damos la oportunidad de reflexionar sobre hasta qué punto el diseño es de alguna manera una herramienta tecnológica también. Y por lo tanto, pues tampoco estamos haciendo mucha reflexión sobre el diseño. Para más o menos sí, cuando ya estaba yo escribiendo el documento de tesis, fue que empecé a encontrar también mucha información acerca de estas corrientes un poco así ontológicas en el diseño. Y ahí fue cuando me di esa oportunidad de empezar a cuestionarme muchas más cosas y empezar a desarrollar una especie de proyecto intelectual al respecto, ¿no? Sobre crítica o pensamiento crítico en diseño. ¿Cuáles son las corrientes ontológicas del diseño? Mi libro de, ahora sí yo diría casi que de cabecero durante muchos años, fue justamente Autonomía y Diseño de Arturo Escobar. Y fuimos con él un poco también descubriendo. Afortunadamente también tuvimos la oportunidad de conocerlo, de platicar con él, de tenerlo en nuestro grupo de investigación, colaborando y de esa manera nos fuimos empapando de estas cuestiones, ¿no? Y un poco a lo que vamos es a entender esta premisa básica de que todo lo que nosotros diseñamos, todo lo que está diseñado a nuestro alrededor, nos diseña también a nosotros. Y en un mundo como este, que nos estamos dando cuenta de que nuestra relación con el entorno no siempre ha sido, digámoslo así, de la más adecuada, pues también nos podemos cuestionar eso, ¿no? Cómo lo que diseñamos hace que tengamos no solamente estas consecuencias, sino también las posibilidades de cambiar esa situación. Pero vos hablas de corrientes ontológicas. ¿Hay como diferentes que están como enfrentadas? Más que enfrentadas, creo que las hay en distintas disciplinas, ¿no? Que es finalmente donde viene esto al diseño. Justamente en ciencias sociales, mucho de la antropología incluso, ¿no? Viene todo este tipo de cuestionamientos y coincide con todo lo que estamos viviendo respecto de la diversidad. Y en ese sentido es que hablamos de corrientes porque las hay también, por ejemplo, del lado tecnológico. Uno de los otros autores que consulto frecuentemente es un filósofo chino, Yu Hui, quien desarrolla el concepto de cosmotecnias y habla mucho de una cosmotecnia dominante, que es la que estamos acostumbrados, ¿no? A pensar. Cuando decimos tecnología, pensamos en futuro, pensamos en eficiencia, pensamos en tecnologías digitales, hoy en día pensamos muchísimo en inteligencia artificial, pero no nos cuestionamos si ese entendimiento es lo mismo en todas las culturas. Y ahí es donde empezamos a descubrir esas otras posibilidades justamente ontológicas, posibilidades de ser. Ok. ¿Me puedes dar algún ejemplo concreto donde como toda esta teoría y estas corrientes ontológicas te permitieron diseñar mejor? Yo diría que más que permitirme diseñar mejor, me han permitido pensarlo de otra manera. En eso creo que hay que ser también como muy, Sí. muy honestos, ¿no? No he llegado todavía a sentirme que realmente aquellos proyectos un poco así que pueden terminar en objetos, en experiencias diseñadas, eh, yo esté en ese nivel de decir esto ya tiene claramente, ¿no? Una corriente de este u otro tipo. Incluso critico mucho cuando hablamos con los alumnos, ¿no? De diseño ontológico porque o diseño decolonial o descolonial, ¿no? Porque asumimos que los objetos en sí mismos son descoloniales. Y creo que ahí está una especie como de trampa, ¿no? Trampa teórica donde creemos que porque trae el apellido de ontología, de decolonial o de diseño relacionado con perspectiva de género, el objeto en sí es eso. Y realmente lo que estamos es construyendo este sistema de objetos que nos ayudan a entender de otra manera nuestra experiencia en la vida. Entonces creo que por ahí, más que existan casos concretos de ello, los métodos, que eso sí creo que también es una propuesta presente en Arturo y otros autores, tienen que ver con un diseño que procura la participación, lo relacional, lo comunitario, y en ello pues la oportunidad de descubrir justamente esas otras maneras de entender el diseño y nuestra relación con esas prácticas. Pero supongo que haber hecho todo análisis teórico te cambió en tu práctica como profesor también, ¿cierto? O sea, Totalmente. estás haciendo otro tipo de ejercicios o te estás planteando otras cosas. ¿Querés contarme alguna cosa diferente que estás haciendo ahora para poder, por ejemplo, hablar y pensar la participación, lo relacional, lo comunitario? Sí, un poco incluso, fíjate, como te comentaba en mis estudios, la primera parte de este siglo fue como muy tecnooptimista, ¿no?
Yo creo que varios de nosotros veíamos en Internet una especie de democratización real de la información, el conocimiento, y a medida que fue avanzando y se fue comercializando, pues también vimos la otra parte, o sea, como que ambas conviven en este entorno. Y de ello, dejé de un poco de dar estas materias más relacionadas con lo técnico, ¿no? El diseño de sitios web, el diseño de aplicaciones. Estaba muy inmerso en el mundo de la experiencia de usuario digital y empecé a irme más últimamente hacia materias de corte más teórico. Y es en ello donde me siento ahora un poco más satisfecho, ¿no? Pudiendo aportar este otro tipo de reflexiones con los alumnos. Y es también romper un poco los esquemas, ¿no? Por ejemplo, si enseñamos algo de historia del diseño, ya no es tal cual pegados al libro de texto, ¿no? Al libro tradicional de la historia del diseño industrial, del diseño gráfico, y ver estas comparativas, sino que buscamos también maneras en que los alumnos vayan descubriendo todo el contexto que está alrededor de esos movimientos de diseño que se fueron dando, ¿no? Que entiendan incluso de otra manera esas aproximaciones al contexto y además que entiendan que muchos de estos libros que acostumbramos a consultar, pues están hechos con ciertas miradas, ¿no? Si se quieren, muy occidentales, a partir de las escuelas que dijeron que ofrecían por primera vez el diseño a nivel profesional y que a veces hace falta ver como otros contextos y entonces acercarlos a esas otras maneras de entender el diseño, donde ¿Cómo? incluso ni se les dice, ¿no? ¿Y De esa cómo forma. se les acerca a esas otras maneras? Porque los libros no nos están sirviendo, entonces, No ¿cómo nos sería? quedamos. Efectivamente, sí, creo que también ahí coincido contigo, no hay mucha información ahora sí escrita, ¿no?, respecto de otras formas, Por y suerte está entonces mi podcast. exacto, sí, sí, eso es lo rico, ¿no?, irnos encontrando como con estas otras maneras, un poco así del registro de esta información. Y en ellos que vamos descubriendo precisamente incluso hasta otras fuentes, ¿no? Creo que tu podcast y otros que también consulto nos ofrecen eso, la oportunidad de acercarnos a otras fuentes que a veces son muy difíciles incluso de encontrar en esta lógica ahora de los buscadores o de la inteligencia artificial. Y entonces lo que hacemos es eso, ¿no? Aproxímense, por ejemplo, a qué sucede desde el punto de vista oriental. ¿Qué existe de información acerca de la historia de sus diseños? Desde la misma filosofía de estos otros autores de esa parte del mundo, ¿no? Y cuando ya hay oportunidad de acercarlos a materias donde vemos cuestiones filosóficas sobre diseño, pues es justamente acercarlos también a corrientes filosóficas que no necesariamente son las occidentales o que no necesariamente son las que vienen de este contexto estadounidense, europeo, y que muchas veces tienen que ver con estos autores que te comentaba, Yu Hu y Byung-Chul Han, ¿no? Pues que sí se han formado de alguna manera en Europa, pero que también cuestionan ese tipo de dominancia de conocimiento. Y por la parte, pues obviamente latinoamericana y todas estas corrientes de descolonización, pues también creo que ya empezamos a tener suficiente material para pensarlo, ¿no? Afortunadamente, varios autores, incluso algunos de ellos, no sé, Tony Fry, por ejemplo, Anne-Marie Willis, etcétera, han empezado a hacer también este trabajo de reconozcamos que existe eso otro, esa otra manera de verlo. Perfecto. Tenés un grupo de investigación que se llama Otro diseño es posible. ¿A qué se refieren? ¿Cuál es ese otro diseño? Ese otro diseño, tal cual nace como en este contexto de reconocer de entrada, yo diría, estas frases del movimiento zapatista, que recogen también ya varios autores que se acercan a lo de colonial, ¿no? Lo utilizan como referente y que lo que hace es reconocer que podemos crear otros mundos, ¿no? Cuando decimos otro diseño posible es reconocer que existen esas otras formas de diseño y que también somos capaces de cambiar la que tenemos. Y por lo tanto, a quienes estamos en la academia también somos capaces, o deberíamos de ser capaces, de cambiar la manera en que lo enseñamos y qué es lo que enseñamos. Un poco cuestionarnos más sobre el para qué y salirnos de esta inmediatez de enseñar lo técnico, lo que resuelve una dinámica comercial, ¿no? Que hoy en día incluso ya empezamos a cuestionarnos mucho por las herramientas que cada vez tenemos más a la mano y que reducen procesos, ¿no? A cuestión de pocos minutos o pocas horas de trabajo y que empezamos a pensar en, bueno, ¿y para qué estamos haciendo esto de enseñar diseño, ¿no?
Y ahí creo que está esa posibilidad de abrir el otro como muchas posibilidades. El grupo nace en una intención de que esta reflexión no se genere únicamente por diseñadores, ¿no? Y por ello la intención de que fuera muy interdisciplinar. Tenemos gente no solamente de carreras o programas o áreas disciplinares cercanas como arquitectura, sino también ha pasado gente, por ejemplo, de antropología, ha pasado personas muy cercanas a proyectos de incidencia social y dentro de ella hemos tenido también la oportunidad de recoger experiencias anteriores donde hablábamos en aquel momento de la otredad, pero todavía no entendíamos muy bien esto del giro ontológico, no conocíamos las propuestas de diseño relacional y comunitario, no hablábamos de diseño ontológico y de ahí viene también algo que en algún momento te compartía sobre los proyectos cercanos a comunidades y justamente a descubrir estas otras maneras de diseñar. Comunidades, te referís, comunidades indígenas, comunidades rurales. Mi experiencia ha sido en ese sentido, pero creo que hay muchísimas otras, o sea, también somos un poco, yo a veces diría, románticos con la palabra indígena, pero sí, la experiencia concreta que me ha tocado es esa, ¿no? Para el 2005 más o menos que yo entré a donde trabajo ahora, tuve la oportunidad de acercarme a algunas comunidades que trabajaban en proyectos productivos de café por su cuenta, pero en contextos pues que estaban justamente como muy dominados por las dinámicas mundiales de comercio de café. Y empezaban ellos a hacer como sus propios esfuerzos y llegaron con una idea, pues yo diría como muy básica, ¿no? De qué es diseño. Y preguntaron, oigan, aquí en esta universidad alguien nos puede hacer unas etiquetas, ¿no? Para nuestras bolsitas de café que tenemos y que queremos vender como poco así casi que puerta a puerta. Y afortunadamente, no por mi propia autoridad, sino por alguien que sí tenía mucha más experiencia que yo, nos preguntamos, él se preguntó mucho eso, ¿y por qué no mejor vamos a conocer el proyecto antes de atrevernos a trazar una sola línea, ¿no? Antes de atrevernos a decir, es esto lo que deben de colocar en sus bolsas. Y en eso creo que empecé a descubrir justamente esta magia de acercarnos a otros entendimientos y por eso también la posibilidad de que este proyecto fue nutriéndose de muchas otras áreas disciplinares y hoy en día es un proyecto que yo diría que en cuestión de 17, 18 años, soy testigo de haber visto en ese contexto, en Chiapas, aquí en México, en comunidades indígenas que suelen ser comunidades muy marginadas, la producción así muy precaria del café a tener hoy en día un producto que se exporta, a tener cafeterías, es decir, ya toda la cadena hasta la taza, el café en cafeterías que están en universidades, ¿no? Que tranquilamente cobran como el café, yo diría, de las cafeterías más caras y comerciales, pero donde a quienes conocemos el proyecto valoramos mucho más, ¿no? O sea, vale mucho más pagar esa cantidad por una buena taza de café, ¿no? Porque sabemos todo lo que está detrás y que hay realmente un diálogo mucho más profundo, no solamente ver una cafetería pues bien hecha para un contexto universitario en una ciudad grande, ¿no? Suele ser mucho más que eso. Y otra de las cosas que hacen con tu grupo de investigación que me llamó la atención es que dan cursos de inteligencia artificial. Y entonces lo que yo te quería preguntar es, ¿cómo usan los cursos para investigar? O sea, porque me imagino que los cursos son para ustedes una herramienta de investigación, si son un grupo de investigación. Sí, también se ha convertido en una herramienta de investigación y esto que tú has podido observar, así como en la información que te compartí sobre el grupo, tiene que ver con el hecho de que, un poco así en nuestra lógica, de que diseño y tecnología de alguna manera son inseparables. O sea, no podríamos diseñar sin algún tipo de tecnología de por medio. También existe la manera de poder ser críticos ante la tecnología. Y por eso, en cuanto empezaron a salir públicamente estas herramientas de inteligencia artificial generativa, nos abocamos a conocer de qué se trataban, ¿no? Nos abocamos a hacer incluso seminarios críticos tal vez muy tempranos. Yo me atrevería a decir tal vez hasta todavía con el tinte muy catastrófico sobre estas herramientas, ¿no? De que nos iban a dominar o que iban a acabar con el diseño, pero que también nos han permitido ir cuestionándonos eh, cómo la misma herramienta nos puede funcionar para entender muchas otras cosas. Como bien entiendes, son herramientas que se nutren de grandes cantidades de información, pero también hemos hablado mucho sobre los sesgos que están presentes allí. Procuramos ser un poco así, si se quiere, de alguna manera, yo diría activistas de escritorio,
en el sentido en que procuramos que siempre preguntamos en español y le pedimos respuestas en español, porque entendemos que si no lo hacemos, ¿no? También se está perdiendo mucho de la manera en que estas herramientas pueden ofrecer respuestas, ¿no? Existe la gran tentación de que si lo hacemos en inglés hay mejores respuestas, pero también de eso mismo nos diseña. Es un poco así, el enfoque ontológico está ahí presente, ¿no? Si nos dejamos un poco así vencer por la tentación de que mejores respuesta nos va a dar si lo preguntamos en inglés, también empieza a convertírsenos en una forma, ¿no? De que nosotros mismos nos convertimos en investigadores, pero a partir de ese marco, un poco así lingüístico, pero cultural también. Y creo que en eso hay que forzar un poco así a que la herramienta misma también vaya generando. Últimamente hemos tenido la tentación de empezar a explorar qué pasa con estas comunidades que conocemos, ¿no? En la Sierra Tarahumara, en el norte de México, en Chiapas, acerca de las personas que la estén utilizando, ¿no? Porque estas comunidades que no son, insisto, en la visión romántica, comunidades lejanas de la tecnología, al contrario, ya están conectadas a Internet por satélites y cosas así, pues también las están utilizando y quisiéramos saber si ellos están haciendo preguntas en sus propias lenguas, ¿no? ¿Qué preguntan? ¿Qué tipo de imágenes generan con estas herramientas, no? Eso nos encantaría saber. Entonces, por ahí van como las apuestas a futuro sobre estas herramientas y nuestros enfoques. O sea que parte de estos cursos también se los dan a las comunidades o los To- hacen en colaboración con ellas o no. Todavía no, pero Es el plan. es el plan. Perfecto. Plan es más capacitarlos, es Sí. poder cómo lo están haciendo. Esta entrevista es parte de las listas Investigación en Diseño, México y Diseño, Educación en Diseño, Inteligencia Artificial, Antropología, Diseño de Servicios, Diseño Textil y Futuros y Diseño. Las listas las encuentran en nuestra página web en la sección de recomendados, en Spotify y en YouTube. Y si estás buscando algo y no lo encontrás, siempre te puedes comunicar conmigo. Tendría que crear la lista de filosofía y diseño, porque vengo entrevistando a varios que tocan el tema. En todo caso, si se les ocurren temas donde no tengo una lista, siempre pueden preguntarle al bot que tiene nuestra página web y les crea la lista. En el episodio anterior, con Mateo Acosta, hablamos de filosofía y también hace poco, en el episodio 654, charlamos con Luis Montero sobre su investigación en filosofía y cómo la filosofía puede ser útil para las diseñadoras. También en el episodio 310 hablamos con un diseñador y filósofo peruano, Eduardo Marisca. Ups, ya casi tengo el principio de la lista. Sigamos ahora escuchando a Edward, que tiene mucho más para contarnos. Y una cosa también que me encantó de lo que estaba leyendo de tu trabajo es que están haciendo investigación en el espacio, ¿no? Que están trabajando con la Agencia Espacial Mexicana. ¿Cuál es el rol del diseño, ¿no? En ese espacio, que es el espacio. Mira, nos vimos convocados por el área de ciencias sociales de la universidad para un proyecto sobre humanidades espaciales, que es un área, se quiere, bastante nueva. Que lo que busca no es otra cosa que la reflexión sobre esta relación de nosotros como seres humanos respecto del espacio. Y eso lo que recoge son cosas incluso desde la historia, ¿no? ¿Cuáles son todas estas cosmovisiones respecto de la relación que desde la Tierra tenemos con ellos, con eso externo? Y no en el sentido de buscar cómo escapar del planeta que ya, ¿no?, le hemos pegado bastante, o cómo sobrevivir en otro que todavía es muy difícil de lograr, sino de pensar
también cuáles son los discursos que están presentes en esa carrera espacial que últimamente pues hemos visto renovada, pero ya no únicamente por gobiernos, sino también por el sector privado. Entonces creo que en eso hay unas reflexiones bastante interesantes porque de alguna manera es también como salir al espacio para podernos ver, ¿no? No es salir al espacio para pensarnos afuera nada más, sino salir para vernos desde allá, ¿no? Bueno, vos que Eh, viviste en varios países, sabés que uno se conoce mucho cuando sale de su propio país, ¿no? Totalmente de acuerdo. Sí, yo creo que esa es de las cosas encantadoras un poco así de estos procesos donde terminas migrando, ¿no? Pero te terminas reconociendo tal vez de otra manera mucho más interesante. Y lo mismo es esto, es un proyecto que busca eso. Lo interesante de estas relaciones es que pudimos tener un congreso el año pasado donde se invitaron justamente a la Agencia Espacial Mexicana, donde se tuvo también relación con algunas personas de la NASA como tal y de proyectos que la verdad me vi muy sorprendido de cómo otras áreas pueden pensar lo espacial. Proyectos, por ejemplo, de personas que generan ficciones, narrativas de ficción, pero narrativas de ficción futuristas relacionadas con el espacio, pero en espacios muy latinoamericanos, por ejemplo, en el desierto de Atacama, en Chile, ¿no? En espacios incluso que tienen una historia, yo diría hasta dramática, ¿no? Recuerdo que esta persona que es chileno, que trabaja en Australia, hizo esta vinculación de generar una película, ¿no? En ese desierto, cerca de una zona que tuvo conflictos y masacres, incluso por cuestiones de minería, ¿no? Entonces, todo este recoger historias, digámoslo así, del pasado, de estos lugares, de la relación con comunidades incluso autóctonas o originales de esos lugares, pero ponerlas en perspectiva de ficción, nos llevó a pensar que desde el diseño podíamos aportar a un proyecto interdisciplinar como esto de humanidades espaciales a través del enfoque de diseño especulativo. Cómo el diseño puede servir justamente para reflexiones a partir de ficciones. Tiene que ver con diseño de futuros, tiene que ver con diseño de ficción, tiene que ver con el hecho de cómo ponemos objetos, experiencias que nos sirvan para dialogar sobre eso. ¿Y terminaron haciendo ejercicios de diseño especulativo o diseño de ficción? Hicimos algunos muy básicos justamente para el Congreso con los alumnos, donde les pedíamos que pusieran, ¿no? De por medio la lógica de lo que ellos entendían sobre el espacio exterior y manifestaran cuáles son sus preocupaciones respecto de eso. Pero también nos hemos acercado a proyectos artísticos que han hecho ya ese trabajo desde hace ya varios años, ¿no? Hay uno por ahí muy interesante que es Mars Tenochtitlan, ¿no? Que es cómo sería la colonización de Marte, pero bajo la lógica de Tenochtitlan, ¿no? Una cultura mexica, azteca, ¿no? Para la mayoría de los que nos escuchan, ¿no? Se refiere a eso. O sea, ¿cómo sería si Marte estuviera colonizada por alguna cultura heredera de los aztecas, ¿no? Y eso pues se vuelve encantador, no solamente por todas las posibilidades de representación visual, de objetos, ¿no? Y también nos tuvimos la oportunidad de conocer personas que desde la ingeniería y el diseño están haciendo experiencias con trajes espaciales que le permiten a la gente aquí en la Tierra, y obviamente sin tanta demanda tecnológica, ponerse en el plan de una misión, ¿no? A un planeta en el espacio exterior. Y ellos, al hacer esto y descubrir que la gente se motiva mucho por ello, ¿no? Porque es una especie como de campamentos, incluso uno de ellos patrocinado por una de estas astronautas mexicanas, eh, tienen la posibilidad ahora de pensar, ¿y qué pasa si a esos trajes les agregamos elementos que tengan que ver con nuestra cultura? Y empezamos a ver entonces, y es un proyecto muy interesante de ellos, los trajes con sus equipos de sobrevivencia, que son una especie de mochilas, ¿no? ¿No? Estos trajes, por ejemplo, traen arduinos, permiten hacer algunas cosas básicas, pero ya están pensando en cómo evolucionar eso a estas otras experiencias donde reconoces que el traje es tal cual muy mexicano, ¿no? Tiene que ver con culturas latinoamericanas. ¿Cómo logramos que eso se transmita? Es una cosa que me parece muy interesante y lo están haciendo otros, digo. Creo que eso también es lo interesante de esto, descubrir que ya hay gente haciendo estos proyectos en cosas más prácticas. Ok, o sea que hay varios proyectos en paralelo que están trabajando con esto de los trajes espaciales.
Sí, ellos tienen esa inquietud y nosotros hemos ido descubriendo, insisto, como muchas cuestiones del ámbito artístico aquí en México que ya se han acercado justamente con ese tipo de enfoques. Y ustedes lo traen, o sea, traen eso a la universidad y le dan como una vuelta de tuerca. Sí, lo pensamos, lo reflexionamos y empezamos a ver la necesidad también de nosotros generar proyectos con esas reflexiones, con esas conclusiones a las que vamos llegando poco a poco. Bueno, ya nos recomendaste bastantes cosas, pero nos recomendaste autonomía y diseño de Cobar, nos recomendaste también IMARS Tenochtitlan. ¿Querés recomendarnos algo más? Bueno, ahí de entrada un poco así, recomendando otros podcasts además del tuyo, el podcast de Cienti Pensante, ¿no? Sí. Hecho por Barra, brasileña, creo que ella también tiene origen colombiano, entonces también es algo muy interesante porque luego sale el portuñol también por allí, y recoge mucho de estas lógicas también de otros lugares en Latinoamérica. Em, y creo que también hay mucho del acercamiento a otras fuentes, digamos, relacionadas con filosofía, ¿no? Creo que eso ha sido muy rico últimamente. Em, por ejemplo, aquí seguimos uno que se llama la Fonda Filosófica, ¿no? Hecho por un estadounidense que vive ya en México desde hace mucho tiempo. Entonces también te da como estos giros, ¿no? De alguien que viene de allá y que no tiene problema en manifestar que vivió en el primer mundo y que ahora está encantado de vivir en este otro espacio, ¿no? Y que puede filosofar sobre mil cosas, pero que lo hace de una manera lo suficientemente amena como para que desde el diseño también empieces a ver relaciones, ¿no? Sin que necesariamente él toque el tema del diseño. Creo que esos son como los espacios, por lo menos los más recientes, ¿no? En los que me conecto y pues me gustaría recomendar. Perfecto. Y en el futuro, ¿hacia dónde crees que va a ir tu práctica? Sí, yo creo que ahí yo diría como tres elementos concretos. Uno tiene que ver con lo tecnológico y el diseño, que es justamente esta revisión constante de prácticas de diseño, cómo está la tecnología interviniendo en ello y cómo son estos acercamientos y entendimientos de tecnología también. Otro tiene que ver justamente con toda esta cuestión de las corrientes más ontológicas como tal, y entonces viene los estudios críticos de diseño, ¿no? Cómo podemos seguir abonando a las discusiones sobre la necesidad de decolonizar, de poner a la vista o visibilizar otro tipo de entendimientos de diseño. Y finalmente creo que también hay una cuestión que es esto que tú comentabas de como humanidades espaciales, pero que lo que está ahí presente desde el ámbito del diseño es diseño especulativo como herramienta, ¿no? Como una herramienta de reflexión y como una posibilidad de empezar a encontrar también otras posibilidades para las prácticas de diseño, también del ámbito profesional, porque creo que también lo que empieza a suceder con la tecnología que estamos viendo, inteligencia artificial generativa principalmente, empieza a cuestionar muchísimo de los procesos que se enseñan. ¿Cómo podemos entonces permitirnos pensar en profesionales que tienen también otras herramientas como esto del diseño especulativo, del diseño de ficción, para ofrecer otras posibilidades que no necesariamente son terminar en un producto que se debe de comercializar, ¿no? Sino más bien pensar en soluciones que de pronto impactan en otros espacios, tal vez en museos, tal vez en exposiciones, tal vez en algún otro tipo de prácticas culturales, comunitarias, ¿no? Tal vez diseñadores que van más a articular procesos que a generar productos, ¿no? Que a generar servicios comerciales, ¿no? Creo que también en eso está eh, las posibilidades de esto que queremos empezar a explorar. Sí, bueno, muchos de los que hacemos diseño de servicios, sobre todo los que hacemos diseños de servicio en espacios no comerciales como el sector público o en ONGs o cooperativas, trabajamos mucho en esto, en la articulación de diferentes grupos o sí, en la facilitación, ¿no? En cómo hacer para que trabajar juntos sea también un proceso de diseño. Y tal vez, y ahí no sé si se valga preguntarte algo, pero yo creo que de alguna manera también empiezo a pensar que el diseño podemos también de alguna manera convertirlo, una parte del diseño, en una especie de commodity, una cosa mucho más común, ¿no? Mucho más amplia, herramientas que cualquiera podría tener y que todavía
Tú que estás en el norte de Europa, sí he leído que hay mucho más este acercamiento a enseñar diseño desde edades tempranas, pero que todavía en nuestros contextos está muy lejos. O sea, las preocupaciones todavía en las instituciones de educación superior es cómo logramos que el alumno tenga las habilidades mínimas en matemáticas, ¿no? En lenguaje, pero creo que también podría haber como uno de estos cursos básicos de diseño para cualquiera. Sí, totalmente. Perfecto. ¿Qué le dirías al Edward que recién acaba de terminar la universidad y está pensando qué hacer cuando sea grande? A quien estudia diseño, ¿no? Sí, claro. Esa es la pregunta, o sea, O se quiere porque acercar al diseño desde otras disciplinas, pero quiere trabajar en diseño. sí, yo creo que empezamos a ver también esta cuestión de que quien quiere estudiar diseño entra siempre con una expectativa de cosas que quiere hacer, ¿no? Como tal vez muy concretas y se enfrenta a la enorme complejidad del diseño, pero yo te diría también como una especie de crisis en la educación de diseño, porque todavía trae muchísimo de su origen justamente comercial, heredado de una tecnología con enfoque claramente de revolución industrial y todas las siguientes revoluciones industriales que ha habido, y que le cuesta trabajo entender cómo se puede capacitar a alguien, cómo se puede lograr que alguien pueda generar proyectos en otros ámbitos que no son necesariamente de ese tipo. También veo a los jóvenes que estudian con esa posibilidad de entender rápidamente que tal vez lo que están estudiando no es exactamente lo que van a hacer, cosa que me parece positiva. O sea, asumen que esto nada más es tener herramientas, ¿no? Y que ya la práctica les permitirá saber para dónde pueden conducirse, en qué lo van a poner. Pero también veo con interés el acercamiento de otras disciplinas al diseño, ¿no? Una de las últimas cosas que hemos venido explorando son estos cursos de antropología aplicada, antropología y diseño, ¿no? Y hemos hecho incluso cursos para el Global Summit de Antropología, ¿no? Que fue hace, si no estoy mal, 2 años, que se dio en México, pero es un congreso grandísimo que sucede y vienen montones de antropólogos que en el mundo utilizan la antropología para muchas otras cosas más allá de escribir papers, ¿no? Y que le buscan aplicación y que en eso creo que hay posibilidades interesantes de esas áreas y de muchas otras de acercarse al diseño y empezar a descubrir, como te digo, que puede ser como una herramienta un poco mucho más común, ¿no? Que pueden haber capacidades mucho más comunes en ello y que eso les sirve para pensarse también de otra manera. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. Bueno, espero que sea de muchísima utilidad pues para lo que tú estás abonando a todas estas discusiones, ¿no? Y que tengamos oportunidad de eso, ¿no? De seguir discutiendo después. El trabajo de Edward con el grupo de investigación Otro diseño es posible está inspirado en el movimiento zapatista. Desde ahí se cuestionan las narrativas colonizadoras del diseño, como las de la historia eurocéntrica, y proponen corrientes nuevas como la autonomía de Arturo Escobar o las cosmotecnias de Shuk Hui. De paso les cuento que siempre que mencionamos algunos autores o escritos, los encuentran bien organizados y con enlaces desde nuestra página web. Su visión nos aleja de la visión tecno-optimista del siglo pasado y nos acerca a una práctica más relacional y crítica. El enfoque crítico, justamente, enriquece al diseño con perspectivas filosóficas y transdisciplinarias. Y para mí también la crítica consiste en entender que tenemos que evitar que estas reflexiones queden en el ámbito teórico, sin transformar la educación en diseño o nuestra práctica profesional. Edward critica la educación en diseño, heredada de la revolución industrial, donde formábamos diseñadores para hacer productos, y propone formar diseñadores que articulen procesos más allá del producto. Por eso, en su grupo de investigación, investigan e integran estas ideas en nuevos contextos, como es el caso del diseño espacial. Edward nos contó proyectos de diseño especulativo que a mí me dejan pensando sobre cosmovisiones y sobre el impacto de la tecnología. ¿A vos qué te dejó de rebote este episodio?
como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman. El diseño de sonido es de Andy Fechi. Este podcast está publicado con licencia Creativa Común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram, LinkedIn y Blue Sky o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos y recomendar nuestros libros. Nos escuchamos en la próxima.